pedimos tu bendición sobre esta tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos, en esta linda tarde. Saben que... Está bien ahí, ¿eh? Saben que les quería comentar algo. Yo no soy de soñar mucho. Hay personas que tienen la capacidad o tienen muchos sueños en distintos momentos. Vieron que hay personas que en todo momento dicen, tuvo un sueño de parte de Dios o no saben si es de parte de Dios o no. Pero me pasó en estos días tener un sueño en el cual yo le pedía a uno de los hermanos de la congregación que me pasara algo. Y cuando me pasa algo, eso que le estoy pidiendo, el hermano cae muerto. Y de pronto van y lo abren internamente y ven que lo que tenía adentro era tremendo, ¿no? Entonces yo ahí me despierto y digo, tengo que decirle a la esposa que ya le saque turno con el médico porque seguramente hay una dolencia, el Señor está mostrando. Pero después me di cuenta que en realidad no era algo físico, sino que era algo que a él lo estaba incomodando, lo estaba matando de a poco, no sabía lo que era. Pero digo, si el Señor me quiere revelar algo, nunca me pasa de ver a través de sueños, y creía efectivamente que era Dios, voy y lo busco al hermano. Y le digo, mirá, soñé tal cosa, que estabas pasándome algo, entonces identifico que estás sirviendo al Señor, que estamos trabajando juntos, y de pronto te caíste muerto, te abren, y adentro tenías algo tremendo, le digo. Y empieza a ponerse los ojos así. Y le digo, ¿querés que hablemos? Sí, pastor. Y él empieza a hablar y de pronto empieza a quebrantarse de tal manera, un dolor tan profundo en su vida. Y eso que en realidad yo veía y no interpretaba o no alcanzaba a entender qué era, eran algunas situaciones vividas por él en muchísimo tiempo atrás que lo estaban afectando hoy. Me decían los recuerdos tan duros. Empiezo a decirle, yo voy a orar por vos y vos vas a repetir. Y al principio empieza a repetir lo que yo les digo y después hay tanto dolor que él empieza a sacar palabras propias, no repetir lo que yo les digo, hablando con el Señor. Y tenía un poco que ver con lo que compartí con los jóvenes en el campamento. Me di cuenta que hay muchas personas que quizás están trabajando en la iglesia o vienen hace rato a la casa del Señor, pero realmente internamente hay cosas que no están resueltas. Y es tan importante que nosotros podamos estar sanos, podamos estar restaurados por Dios, para que Dios pueda hacer algo, una obra en nuestra vida. El Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sin embargo, muchas veces la realidad nuestra decimos, no estoy viviendo esto que está diciendo la palabra, porque hay situaciones de nuestra vida que no han terminado de ser sanas por la palabra del Señor. Así que tenía un mensaje que se llamaba Ríos y Desiertos para hoy, pero el Señor puso muy fuerte en mi corazón que pueda hablarles, como les hablé a los jóvenes, de la sanidad interior. ¿Sí? Así que hoy quiero compartirles eso. A los que estuvieron en el campamento les voy a tomar prueba oral, les voy a decir, pasen al frente y les voy a hacer un par de preguntas. Obvio, dice acá Francisco, parece que sí o saca. Así que bueno, los quiero invitar a que podamos meternos en la palabra del Señor. Saben que acá traje una piedra que para mí tiene un símbolo enorme. Esta la tuve, ahora la tengo en casa, pero durante 13 años fui director en un colegio secundario y lo tenía en el escritorio. Ahí, ¿no? Cuando en todo momento todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así, y esto para mí tiene un significado muy, muy importante. Cuando yo tenía 4 o 5 años íbamos a jugar a un terreno en el cual había un árbol muy grande y tenía una rama horizontal gigante, y esa rama horizontal la bajábamos con unas cuerdas entre muchos, nos agarrábamos a esa rama y de pronto soltaban la cuerda y subíamos así. Claro, no había PlayStation, no había celular, ¿se acuerdan los que tenemos canas, no? Y en determinado momento lo bajan con todo, yo me agarro y me dicen, soltalo porque nos vamos, no quiero, soltalo porque nos vamos, no quiero. Y era el único, entonces la rama tenía mucha fuerza porque era el único contrapeso. Y hago ¡bum!
y vuelo por encima de la rama y cuando caigo, ¡puf!, caigo así, boca así, mirando hacia arriba y me golpeo. Y a la noche empiezo a vomitar sangre, algo tremendo, ¿no? Entonces me llevan al hospital, para mí era algo extremadamente traumático, la sangre para un adulto, imagínate para un niño. No sé qué me hicieron en el hospital, me mandan a casa al otro día nuevamente y a partir de ahí a todo lo que fue altura le tuvo un temor enorme. Vieron que estamos en situaciones de altura en más de una oportunidad y yo pasé a tener un temor enorme. Cuando me pongo de novio con Lili porteña, vivía en un edificio el 31 de diciembre, ¿qué se hace? Se va arriba al edificio y se ven los fuegos artificiales en todas partes. La familia estaba en el borde y podía ver todo y celebrar y yo estaba muy lejos. Y todos yo veía que ellos en su libertad podían disfrutar de una situación muy linda. Y yo a raíz de un trauma, 4 o 5 años, ahora ya tenía unos 23, 24 años, miren lo que había pasado de tiempo, no podía disfrutar. O situaciones como ir al Tortugas, ahí al shopping y ¿vieron el ascensor que ese es transparente, los que han ido? Me muero. O ahí en el primer piso, ahí vas caminando y el piso es de un vidrio. Y ves, claro, es transparente y ves abajo a la gente y me quería morir, empezaba a transpirar y la gente no entendía. Porque había una situación que había sido traumática muchos años atrás y aún no estaba resuelta. Luego Liliana me dice, quiero ir a Chile, quiero ir a ver a mi hermana. La extrañaba y le digo, bueno, vamos a Chile, pero vos manejás en la cordillera. Y ese había sido el trato. Llegamos a la altura, 5.000 metros sobre el nivel del mar, 5.000 metros, acá tenemos un mendocino, ¿no? Y ahí en la altura, yo le digo, Liliana, te paso la llave del auto, cuando la miro así estaba blanca. Me dice, no puedo manejar. Imagínense, había que llegar hasta Viña del Mar. Empiezo a manejar yo, llego re mal al otro lado de Chile y ahí me encuentro con mi cuñada y con un familiar de ella, camionero, del gremio de los camioneros, y dice, quédate tranquilo que yo después te llevo a la vuelta, cruzamos Mendoza, te dejo el auto ahí. Yo dije, qué lindo, qué bendición. Pero resulta que cuando pasaron los días, él se enteró que yo era cristiano y demás, que íbamos a ir a evangelizar a otro país. Me dice, vos sos un hijo de Dios, vos tenés que enfrentar este temor. No te voy a cruzar. Y se me cayó todo. Porque, claro, anímicamente, emocionalmente, te querés morir, porque aquel que tiene que, fobia, temor, enfrentarte a aquello que te asusta, es lo peor. Se terminaron las vacaciones para mí. Pero bueno, oramos todo, me mandaron en el auto, yo iba cantando una canción, poníamos una canción de Rojo que dice, no me soltarás, en lo alto, en lo bajo, no sé si la conocen, nunca me soltarás. Iba ahí en el auto, todos en silencio, mis hijos transpirando, todo. No me hablen, era así una situación muy traumática, ¿no? Y cuando paso los Caracoles, que es una zona muy compleja, donde hay muchos como precipicios, llego a la cima y me doy cuenta que pude vencer el temor. Y me bajo y agarro esta piedra y le digo, Señor, gracias. Gracias porque pensé que me iba a morir con un miedo. Sin embargo, hubo hijos de Dios que me empujaron a enfrentarme con aquello que durante tanto tiempo me había tenido atemorizado. Y después de eso, 2 veces más volvimos a Chile y yo quise manejar en la altura, en la cordillera, y yo creo que Dios hizo una obra hermosa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces tenemos situaciones que no queremos abordarlas, que identificamos que son situaciones dolorosas, situaciones traumáticas. Y hoy, hermano, hermana querida, te quiero invitar a que podamos poner nuestro corazón ante la presencia del Señor y no tenemos que irnos de esta tierra sin haber enfrentado eso, porque el Señor quiere darnos libertad y plena libertad a cada uno de nosotros. Por eso, en esta tarde, ¿cuál es la idea, Señor? El que sana es Dios, no el tiempo. Porque hay algunas heridas, algunas sí, las sana el tiempo, pero otras no. Nosotros solemos resentirnos. ¿Qué significa resentir? Volver a sentir lo mismo. Por eso qué bueno en esta tarde
poder enfrentarnos con aquello y decirle, Señor, quiero en esta tarde que vos traigas sanidad a esas áreas que yo todavía no pude resolver. Y vamos a ver algunos puntos a la luz de la palabra del Señor. Dice, el primer punto, son 5. Primer punto dice, Jesús vino a sanar nuestras heridas. Y los quiero invitar a que puedan buscar en Lucas, capítulo 4, versículo 18. Este texto es maravilloso porque es cuando Jesús entra en acción. Él estuvo 30 años como en silencio y al año 30 de su vida, Él entra en acción y lee esto. Dice así, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Acá empieza. Acá el Señor Jesús dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No está hablando del quebrado de la tibia, el peroné, me quebré la pierna, no. Está hablando de una quebradura interna, de algo emocional, de algo que vivimos, de algo que me duele, de algo almático del alma. Dice, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Pregonar libertad significa gritar a viva voz, soy libre o sos libre. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y poner en libertad significa que nosotros, antes de que Jesús intervenga, estábamos presos, o quizás alguno de ustedes identifica que está preso de alguna situación aún no resuelta de la vida. Hay personas que están presas del vínculo que han tenido con papá y mamá, que ha sido violento, abandónico, algún padre se las tomó, o alguna mamá, algún padre borracho, alguna situación de adicciones que se vivió, alguna situación de abuso, alguna situación de bullying, alguna situación de infidelidad, algunas situaciones que nos han dolido tanto que nosotros no podemos vivir. Decimos, lo conocemos al texto bíblico de memoria, que Jesús vino a traer vida en abundancia, pero no lo vivimos. Solamente ha llegado intelectualmente a nuestra vida. Por eso qué importante entender a qué vino Jesús a todo esto. Y hoy la pregunta es, ¿esto es una realidad en tu vida? O quizás aún hay áreas que el Señor tiene que estar trabajando. El segundo punto es, Jesús nos hace, si alguno se acuerda, nacer de nuevo. ¿Qué significa que Jesús nos hace nacer de nuevo? Yo cuando tenía 19 años fue mi conversión. No sé en qué edad llegaron ustedes al Señor, pero qué lindo día ese, ¿no? Y yo me acuerdo, trato de que cuando las personas se entregan al Señor, que puedan memorizar ese día porque hay un antes y un después. Yo teniendo 19 años estaba apartado, viene un pastor, Armando, a mi casa, yo vivía solo, mamá había muerto, papá se había ido, mi hermana estaba juntada, y viene este pastor a casa y me presenta a Jesús, me reconcilia con el Señor. Yo lo acepto y le digo, pastor, ¿todo bien? Yo sé que mi nombre, como dice la palabra, está escrito en el libro de la vida, entonces cuando me muera, ¿a dónde voy? Al cielo. Eso ya estaba resuelto. Pero algo que no estaba resuelto eran situaciones que me dolían y que yo no las había hablado. Porque muchas veces aquello que nos duele, muy pocas veces lo hablamos. Y yo le digo, pastor, yo cuando tuve 5 años de edad fui abusado sexualmente. Y en ese momento, la posibilidad de haber podido hablar con este pastor en un marco de confianza fue como algo muy liberador. Me ayudó muchísimo porque cuando uno se calla, y esto es muy importante, nosotros muchas veces llevamos en nuestras mochilas de la vida situaciones muy difíciles y mientras más nos callamos, le damos la posibilidad a Satanás que haga con nuestras vidas lo que él quiere. Porque claro, no tenemos manera de defendernos, nosotros creamos una realidad paralela distinto a lo que realmente es. Y se hace como un monstruo enorme hasta que nosotros empezamos a animarnos a hablar y ese monstruo tan grande, tan peludo, tan horrible, a partir de que empezamos a hablar empieza a achicarse. Por eso, qué hermoso esto. El pastor me dice, mirá, vos querés no solamente que tu nombre esté escrito en el libro de la vida,
Hay una palabra que está en 2 Corintios 5, 17 que dice que si vos, si yo estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto para mí fue algo tremendo, porque realmente a veces escuchamos la palabra pero no nos apropiamos. Yo me di cuenta que hay gente que es muy inteligente espiritualmente, que escucha la palabra y la toma. Otros la escuchan y no la toman. ¿Y sabes qué hice? Dije, esto a mí me salva, esto a mí realmente me va a transformar. ¿Y qué empecé a declarar? Que el viejo Joel había vivido una situación tremenda, pero ahora yo era una nueva criatura en Cristo Jesús. Y era necesario permanecer, dependencia. Por eso yo hoy te quiero animar, si hay situaciones complicadas de tu vida, que vos le puedas llevar esas situaciones al Señor y saber que si estás en Cristo, que sos una nueva criatura. Es muy importante que nos aferremos a la palabra del Señor. El tercer punto que les quiero compartir es que Jesús utiliza distintas formas y distintos tiempos para tratar con las personas. ¿No te ha pasado que vos a veces soñás con que tu problema se resuelva ya? Poder decir, bueno, me tomo un Jesucristo Vallaspirina, ¿no? Con un vasito de agua y se solucionó todo. Pero no funciona muchas veces así. Muchas veces hay algo que se llama proceso. Muchas veces hay algo que demora tiempo. Y cuando yo leí un pasaje que se encuentra en Éxodo, capítulo 23, como dicen los chicos, me voló la cabeza, porque a veces nosotros estamos tan como entusiasmados con que las cosas se resuelvan rápidamente, pero algunas veces el Señor que utiliza un proceso, es decir, nosotros queremos, Señor, ya y ahora, y el Señor dice, lo voy a hacer, pero en mi tiempo, que es perfecto. Dice Éxodo capítulo 23, versículo 27 al 30. Para que entremos en contexto, esto se lo dice el Señor al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer? Tomar y conquistar una tierra. Y como te pasa a vos y a mí, ¿cómo la querían tomar a la tierra? Al toque. Pero mirá lo que le dice el Señor. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo el pueblo donde entres. Y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Es decir, Dios le está diciendo, a los pueblos que vos tenés que invadir, les voy a dar temor de ti. Cuando escuchen que sos el pueblo de Dios, te van a temer. Pero sigue el 28. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Es decir, Dios va a utilizar distintas formas, en este caso que iba a utilizar las avispas para echar a esos enemigos. El 29, esta es la parte clave, y dice, no los echaré de delante de ti en un año. ¿Cómo que no, Señor? No los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Dice, poco a poco, y es lo que a veces no nos gusta, poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y yo acá me di cuenta que a veces Dios no permite que algunas cosas las superemos en el momento, porque a veces, bueno, si lo superaríamos, Señor, si te he visto, no me acuerdo. En cambio, cuando entramos en el proceso de Dios, dependemos, vamos a la palabra, nos congregamos, tenemos una vida de búsqueda y entendemos que hay un proceso de parte de Dios. Porque cuando el Señor nos contesta a veces rápido, somos infieles hacia Él. Entonces, no te desesperes si hay alguna situación de tu vida que aún no terminó de cerrar alguna herida, porque quizás estás en el proceso de Dios. Dice, poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Hay cosas que el Señor hace rapidísimo y hay cosas que no. Quizás vos tenés un odio visceral hacia alguien. Quizás hacia personas que vos decís, no puede ser que odie a alguien que es sanguíneo mío, que forma parte de mi familia, y quizás sí. Y en determinado momento el Señor te da un convencimiento y en el momento decís, suelto a esta persona. Pero otras situaciones quizás son un proceso. Entonces Jesús utiliza distintas formas y distintos tiempos. Con relación a las formas, te quiero invitar a que puedas ir a Proverbios 12, 18. Ya nos falta
menos, Proverbios 12, 18. Miren acá, Proverbios 12, 18. Dice, hay dos tipos de personas. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Es decir, hay personas que cuando abran la boca te van a destruir, te van a cortar. No nos juntemos con eso mejor, en la medida de lo posible. Pero mirá esto qué lindo. Mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué significa? Que hay personas que Dios las va a utilizar de tal manera que sus palabras, ¿qué van a hacer? Sanarnos. Sus palabras van a ser para vos medicina. Y yo recuerdo que así como hablé con el pastor a los 19 años, a los 23 años me pongo de novio. En realidad a los 23 años era amigo de Liliana, pero era amigo con un propósito. Sabía que iba a verla y le dije, yo vengo, pero si funciona es porque me quiero poner de novio y casar así, derechito. No había dudas, ¿no? Y me acuerdo que yo le digo, Liliana, quiero hablar con vos, quiero contarte algo que para mí es muy, muy importante que vos lo sepas, ¿no? Y ella dice, bueno. Entonces fuimos a una plaza, todo, y yo le digo, mirá, yo cuando fui niño, miren cómo es la herida, ¿no? Que uno tiene, le da tanta relevancia. Yo cuando fui niño sufrí esta situación traumática y realmente es algo que me ha pesado, lo estoy elaborando y demás. Y les digo, fueron tan hermosas las palabras de Liliana hacia mi vida que yo ese día me terminé de enamorar locamente porque entendí que era mi media naranja en el sentido más completo de la palabra. Y como el Señor puso una persona que sus palabras fueron medicina para mí. Pero miren cómo fue un proceso. A los 5 algo, a los 19 lo hablo por primera vez y a los 23 es como que el Señor le dio ese golpe de horno que hacía falta. Quizás vos hoy estás viviendo una situación que tiene muchos años en tu vida. Este hermano que yo lo vi en el sueño, que lo abrieron y demás, él traía heridas desde tan niñito. Y es impresionante cómo nos afecta. Por eso qué importante, ¿qué vamos a hacer con estas heridas? Hay que llevárselas al Señor, hay que dejar que Él resuelva, que Él obre. Pero hermanos, nosotros tenemos que hacer algo porque Dios tiene la intención de hacer algo con nuestras vidas. El cuarto y último punto. ¿Jesús sana a todos? No. No les voy a vender gato por liebre. No sana a todos, sana a quienes quieren ser sanados. Por eso qué importante que nosotros le mostremos al Señor que queremos ser sanados. Hace poquito con Facu, nuestro hermano Facu, llevamos a una persona a un centro de rehabilitación. Estaba muy mal, enfermo, mal. Y cuando salimos le dijimos, hasta con la iglesia podríamos juntar recursos para ayudarte a pagar y demás. No quería ser sano. Hay personas que no quieren ser sanas aún viendo su situación terrible. Te invito a que puedas buscar en Marcos capítulo 10, versículo 47. Al 52. Acá hay un ciego Bartimeo, hay un ciego, ¿sí?, que de pronto escucha desde el 46 al 52. Dice así el texto, Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él, o sea Jesús, y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, redoblaba la apuesta, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, mirá la pregunta, imagínate que viene alguien así, viene a Jesús, dice así, entonces él arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista.
Qué bueno que nosotros podamos ser tan específicos con nuestro Dios. Si hoy el Señor te está diciendo, ¿qué quieres que te haga? Señor, que restaures mi matrimonio, que sanes esta herida, que te lleves mi baja autoestima, este dolor, esta situación irresuelta que estoy teniendo. Qué hermoso que nosotros podamos, esta persona no se quedó en el molde. Nosotros a veces estamos tan acostumbrados a que Jesús pase una y otra vez, que no nos movemos hacia el Señor, quiero tal cosa. Pero qué hermoso cuando nos movemos hacia Él y le decimos, Jesús, quiero que hagas esto en mi vida. Por eso yo te quiero animar que así como este hombre dice que arrojó la capa en esa época era lo más valioso, sacando la vivienda que una persona podía tener y mucho más para un mendigo porque era su refugio en el invierno. Largó todo y está Jesús y me voy donde Él está. Señor, quiero recobrar la vista. Por eso qué hermoso, decile al Señor de tu boca, Señor, quiero esto. Señor, necesito esto. Señor, hay situaciones, todavía entiendo y sé que hay situaciones de las cuales no he sido libre. Por eso qué hermosa oportunidad, quizás estás trabajando para el Señor como le pasó a este hermano. Después pude hablar con él, me dice, ¿sabes la felicidad que sentí? Porque pude resolver cosas, le entregué al Señor, lloraba así. El primer día lloraba de tristeza, ahora lloraba de alegría. El Señor cambió el lamento en baile. Pero porque Él también tuvo la decisión de ir a los pies de Jesús. Hermanos, que podamos nosotros entregarle al Señor. Y el último punto, Jesús, ¿cómo nos sanó? Por su obra en la cruz. Isaías 53:5. Isaías 53:5 es un texto maravilloso, se titula El siervo sufriente y describe la obra de Cristo en la cruz. Isaías 53:5, mirá lo que dice. Mas Él, hablando de Jesús, fue herido por nuestras rebeliones. Es decir, que nosotros nos hemos rebelado contra Dios, le hemos dado la espalda, hemos hecho lo que queríamos y Él fue herido a causa de nuestras rebeliones. Dice, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y me quiero detener en esta última parte. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es decir, que aquellas situaciones que a nosotros tanto nos dolían o nos duelen hoy, el Señor las llevó en sus llagas, tuvo llagas en su cuerpo y las llevó. Por eso es muy importante que nosotros podamos tomar una decisión frente a nuestra realidad. Señor, te entrego mi dolor, te entrego esta humillación, esta baja autoestima, Señor, esta situación irresuelta, porque vos en la cruz pagaste el precio. Qué hermoso saber que alguien en la cruz se identificó y llevó nuestro dolor, llevó nuestra vergüenza. Él vivió un infierno estando en la cruz. Por eso qué hermoso hoy poder decirle, porque podemos hacer como Bartimeo, pero había otros ciegos. Está pasando Jesús. Pero qué hermosas las personas de acción, qué hermosas las personas de fe. Está pasando Jesús, no dejo pasar esta oportunidad. ¿Y saben qué? El Señor le dijo, recibí la vista y la recibió. Por eso, hermanos, yo los quiero animar que frente a nuestra realidad podamos ir al Señor. Que te rebeles santamente contra el dolor. Quizás tenés que perdonar. Quizás tenés que pedir perdón porque ¿sabes qué? Cuando nosotros pecamos también nos hiere. El rey David, que fue adúltero, ¿sí? Que miró a la mujer del prójimo y se acostó con ella, después mandó a matar al esposo. Dice el rey David, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir. Es decir, que él tuvo como una depresión interna porque pecó y musarela. Pero cuando nosotros leemos en los demás textos que él dice, Señor, perdóname, devuélveme el gozo de la salvación. Es como que ahí este hombre empezó nuevamente, ¿no? A tomar verdor. Nuevamente sintió la hermosura del perdón. Por eso en esta tarde, hermanos, hoy a la mañana fue algo tan glorioso. Pero el Señor no quiere solamente obrar con un grupo. El Señor quiere obrar con cada hijo suyo que aún no ha resuelto sus situaciones. Por eso en esta noche yo te quiero invitar, si hay situaciones que aún no resolviste, que le puedas decir, Señor,
yo te entrego esto. Señor, yo quiero que vos hagas algo nuevo en mi vida. Saben que muchas veces compartí este tema y mientras me metía más, yo identificaba que había áreas de mi vida que ya están totalmente resueltas, pero hay áreas que no me daba cuenta y que aún necesito, así como decimos criollamente, un golpe de horno. Necesito que el Señor siga obrando en mi vida. Por eso, en la medida que el Señor nos vaya mostrando heridas, dolores, Señor, acá estoy. Señor, quiero ser libre. Sí, yo le agradezco a Dios por esto. Para mí fue una oportunidad. Con mi esposa sabemos lo que esto significa y quizás era un bajón porque donde había alturas no podíamos ir. Pero el Señor pagó el precio de nuestra libertad. Hay cosas que nos atan tanto que en el diario vivir no somos libres. Y la vida no tiene tanto chimichurri, tanto saborcito lindo como debería tener, porque hay algo que todavía no ha cerrado. Pero yo hoy te quiero invitar en el nombre de Jesús, que puedas entregarle situaciones difíciles de tu vida a nuestro amado Señor Jesucristo. Hay personas que deciden seguir como están, es una alternativa. Hay personas que en lugar de venir al Señor prefieren, no sé, querer quitarse la vida, drogarse, hacer otras cosas. Pero Bartimeo la tenía muy clara. Fue corriendo: Jesús, Hijo de David. Vamos a ponernos de pie, ¿qué les parece? Voy a invitar a los músicos que podamos estar adorando a nuestro amado Señor Jesucristo. Y hermanos, mientras adoramos al Señor, que podamos ver cómo estamos. ¿Hay algo internamente que necesitamos que Dios sane? Llévaselo al Señor. Llévaselo a nuestro amado Señor Jesucristo. Y los que están sanos, saben que el Señor dice que nosotros podemos consolar de la forma en que hemos sido consolados. Mira, quizás vos hoy estás viviendo una situación que es un bajón, pero si venís al Señor te va a sanar y vas a poder consolar a otros que están viviendo esa misma situación. Es decir, Dios va a tornar la maldición en bendición porque te ama. Vení al Señor. Ten esa rebeldía santa contra aquellas cosas que no te hacen bien. Patea el tablero. Vení a los pies de Jesús. Vamos a orar, vamos a bendecir. Me encanta acá, este cartel lo vi hoy en el Campa. Me encanta. Lo vi, dije, lo voy a traer y lo voy a compartir con ustedes. Porque cuando lo vi dije, está buenísimo. Porque hay heridas que sí las sana el tiempo, pero hay otras que no. ¿Sí? El que sana es Dios, no el tiempo. Jesús te sana. Vení a Jesús en esta tarde, déjate sanar por el Señor. Él te creó, sabe hasta lo más profundo e íntimo de tu vida. El que sana es Jesús. Así que, ¿qué vamos a hacer? El Señor está dispuesto, disponible. Así que a venir a los brazos del Señor. Vamos a adorar a nuestro Dios. Y mientras tanto, hermanos, yo sé que, como dice la palabra, que el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza. Que el Espíritu de Dios siga ministrando y que el Señor pueda sanarnos si hay algún enojo, estamos enojones con alguien y no hemos soltado eso. Qué hermosa tarde, ¿no? Este 26 de febrero, ¿no? Este 26 de febrero puede ser un día tan lindo. Y un 26 de febrero del 2023, el Señor me sanó. Y un 26 de febrero del 2023, perdoné a ese que no lo bancaba, lo solté. O tantas cosas, ¿no? Quizás fue un temor que hoy estás teniendo, pero depende de dar un paso. El Señor pone todo, la mesa está servida. Ahora falta personas de fe y yo creo que acá las hay. Así que vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo.